Hola, hoy vamos a ver cómo empezar a encarar la resolución del ejercicio 6 del práctico 3 de Aloy. La idea es que vamos a usar este ejercicio como ejemplo para ver qué cosas hay que tener en cuenta para la resolución de los ejercicios de este práctico. El enunciado nos provee un diagrama de un modelo con información, una descripción de ese modelo. También nos brinda restricciones adicionales que tiene que respetar ese modelo. Y por último nos pide que definamos algunos predicados o funciones, en particular los predicados para modelar dinámica, ¿sí? Y también nos pide que después especifiquen comandos para justamente verificar el correcto funcionamiento de esos predicados o funciones que hayan definido. Para empezar, vamos a ver cómo sería el modelo de este problema que vamos a estar queriendo representar. Tenemos un negocio, básicamente, que lo que vende es bicicletas. Nuestro diagrama nos dice que las bicicletas pueden ser playeras, pueden ser BMX o pueden ser mountain bike. También nos dice que cada bicicleta tiene un rodado, donde los rodados pueden ser chico, mediano o grande. Y también nos dice que cada bicicleta tiene un conjunto, ¿sí? Fíjense que son 0 o más módulos de cambios, ¿sí? Donde cada módulo de cambios puede ser de 3 cambios, de 6 cambios o de 12 cambios. Si miran la descripción del problema, no nos da por ahora demasiada información adicional con respecto a lo que nos dice el diagrama, ¿sí? Porque nos dice que cada bicicleta posee un rodado, lo cual está indicado acá por el 1, en la multiplicidad de la relación, que puede ser chico, mediano o grande. Y por último nos dice que algunas bicicletas tienen módulos de cambios, ¿sí? Por eso es que pueden ser 0 o muchos, ¿sí? Los módulos de cambios, dado que algunas puede que no tengan, ¿sí? Entonces, para empezar a escribir el modelo vamos a tener en cuenta las restricciones de multiplicidad que nos dice el diagrama, ¿sí? También fíjense que nos dice en el primer inciso del enunciado que únicamente pueden declararse como abstractas aquellas asignaturas denotadas con asterisco, es decir, módulos de cambios y rodado, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque los rodados son necesariamente chico, mediano o grande y los módulos de cambios son necesariamente de 3, de 6 o de 12 cambios. Pero ¿qué pasa? Las bicicletas también son necesariamente playeras, BMX o mountain bike. ¿Por qué? Porque nos dice el enunciado que cada bicicleta posee uno de los siguientes tipos, es decir, toda bicicleta es playera, es BMX o es mountain bike. Entonces, como el enunciado nos dice, nos prohíbe que la declaremos como abstracta a la asignatura bicicleta, vamos a tener que simular este comportamiento de alguna otra forma, es decir, añadiendo una restricción al modelo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar escribiendo cuál sería ese modelo. Tenemos entonces, dijimos bicicletas, que son playeras, BMX o mountain bike, donde las bicicletas no pueden ser abstractas. Tenemos entonces nuestra asignatura bicicleta y tenemos que las asignaturas BMX, playera y mountain bike son ¿qué con respecto a bicicleta? Son, de alguna manera, subsignaturas, ¿sí? Porque el diagrama nos mostraba eso. Es decir, el diagrama nos mostraba que playera, BMX y mountain bike son tipos de bicicleta. Ahora bien, una playera no puede ser una BMX o no puede ser una mountain bike y lo mismo ocurre con las otras. Con lo cual, los 3 tipos tienen que ser disjuntos, por lo cual estas 3 asignaturas son extensiones de bicicleta. ¿Sí? Entonces, ¿qué relaciones tienen las bicicletas? ¿Cuáles son esos campos o esos atributos que va a tener la asignatura bicicleta? Nuevamente, si observamos el diagrama, dijimos que eran rodado, donde cada bicicleta tiene exactamente un rodado, y módulos de cambios, donde cada bicicleta tiene un conjunto de módulos de cambios, ¿sí? 0 o más. Donde los módulos de cambios nuevamente son de 3, de 6 o de 12, y también estas subsignaturas de módulo de cambios son disjuntas entre sí, y lo mismo ocurre para los rodados, ¿sí? Ahora bien, con respecto a los rodados, uno podría preguntarse lo siguiente. ¿Es necesario que existan múltiples átomos de rodado chico, de rodado mediano o de rodado grande? No, la realidad es que no es necesario que existan múltiples átomos. Con lo cual uno podría optar por definirlos con signatura Singleton, a chico, mediano y grande, ¿sí? A diferencia de esto, no podemos pedir lo mismo para los módulos de cambios, ¿sí? ¿Por qué?
Porque básicamente lo que nos dice es que cada bicicleta puede poseer un conjunto de módulos de cambios, con lo cual podría darse que cada bicicleta tenga más de un módulo del mismo tipo. Pueda tener, por ejemplo, 2 módulos de 3, o 2 módulos de 6, o 2 módulos de 3 y uno de 6, y así siguiendo, ¿sí? En particular, esas restricciones de la cualidad que van a tener que cumplir el conjunto de módulos de cambios de una bicicleta están dadas acá en el enunciado, ¿sí? Donde, por ejemplo, si miramos la anteúltima, el anteúltimo ítem, dice que las bicicletas mountain bike medianas tienen un total de 3, 6 o 12 cambios, ¿sí? Y fíjense que habla de un total de. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, para obtener un total de 12 cambios, podría tener 4 módulos de 3, o 2 módulos de 3 y uno de 6, 2 módulos de 6, o tener un módulo de 12, ¿sí? Es decir, tengan en cuenta eso, que por eso les habla de un total y por eso se habla de que cada bicicleta tiene un conjunto de módulos de cambios asociados, ¿sí? Entonces, pasemos ahora sí a escribir, a terminar de completar nuestro modelo con las relaciones, ¿sí?, correspondientes al rodado y a los módulos de cambio. Tenemos entonces que la bicicleta tiene un rodado, que es exactamente 1, y tiene también un conjunto de módulos de cambios. Entonces, podemos llamarla mod a la relación. Y lo que tenemos, dijimos que era un conjunto de módulos de cambio, ¿sí? Donde ahí sí las asignaturas de rodado y de módulos de cambios, como habíamos visto en el diagrama, pueden ser abstractas porque están declaradas con el asterisco y la primera restricción del enunciado nos dice que únicamente podemos declarar como asignaturas abstractas a las denotadas con el asterisco, ¿sí? Entonces tenemos la asignatura rodado, que dijimos que era abstracta, y teníamos a los rodados que la extienden, que dijimos que eran chico, mediano y grande, que extienden el rodado. Pero también dijimos que para esta asignatura sí las podíamos modelar como asignatura singleton y tenía sentido hacerlo, ¿sí? Porque toda bicicleta que tenga un rodado chico, bueno, puede estar vinculada con el mismo átomo de la asignatura chico, ¿sí? A diferencia de esto, como dijimos antes, no podemos hacer lo mismo para los módulos de cambios. Con lo cual, definimos entonces la asignatura módulo de cambios, en singular. Y tenemos entonces las asignaturas que las extienden, que son las asignaturas correspondientes a módulos de 3 cambios, de 6 cambios y de 12 cambios, ¿sí? Es decir, estas extienden a módulo cambios, ¿sí? Tenemos entonces de esta manera que ya tenemos modeladas las relaciones y las entidades que nos mostraba nuestro diagrama, respetando las multiplicidades allí brindadas. Es decir, tenemos las bicicletas con sus tipos, tenemos los módulos de cambios con sus tipos, los rodados con sus tipos, y tenemos las relaciones de la bicicleta con los módulos de cambios y la bicicleta con el rodado, ¿sí?, con sus multiplicidades correspondientes. Lo que tendríamos que pasar a hacer ahora entonces es definir aquellas restricciones para capturar estos ítems que nos dice el enunciado, ¿sí? Fíjense que al principio lo que hablaba el enunciado decía que algunas bicicletas tienen módulos de cambio, ¿sí? Por eso fue que modelamos esta relación haciendo uso de la keyword set, ¿sí? Porque podía haber alguna bicicleta que tenga un conjunto vacío de cambios, en cuyo caso lo que representa es que no tiene cambios, ¿sí? Si miramos las primeras restricciones, nos hablan de que las bicicletas BMX no poseen cambios, ¿sí? Es decir, no pueden tener cambios. Las bicicletas playeras pueden tener cambios, con lo cual pueden o no tener cambios. Ahí hay que ver si es necesario definir alguna restricción adicional del modelo. Después nos dice que las bicicletas mountain bike necesariamente tienen cambios, ¿sí? Tienen módulos de cambios. Después también nos habla acerca de los rodados de las bicicletas playeras, por ejemplo, que las bicicletas playeras son de rodado chico o mediano, que las bicicletas BMX solamente se fabrican en rodado chico, es decir, solo pueden ser de rodado chico, que el rodado de las bicicletas mountain bike es mediano o grande, que las bicicletas playeras chicas con cambios tienen 3 cambios necesariamente, que las bicicletas playeras medianas con cambios tienen un total de 3 o 6 cambios.
Después esta es la restricción que habíamos mencionado anteriormente, que es las mountain bike medianas, tienen un total de 3, 6 o 12 cambios. Y las bicicletas mountain bike grandes tienen un total de 6 o 12 cambios. ¿Sí? Fíjense que las BMX no pueden tener cambios. Las playeras pueden o no tener cambios y las mountain bike tienen cambios. Entonces, si pasamos a considerar estas restricciones adicionales en nuestro modelo, yo no las voy a escribir, la idea es que ustedes piensen cómo las modelan. En general va a ser con hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son los que restringen justamente el modelo para que se verifiquen esas condiciones. Puede que en algún caso no sea necesario agregar ninguna condición adicional, en cuyo caso pueden aclarar un comentario de que no era necesario agregar ninguna restricción por ese ítem. Pero lo importante ahora es que pasemos a considerar la información que nos da el enunciado con respecto al modelado de dinámica que vamos a tener que hacer y con respecto a la definición de esos procedimientos y funciones para tal fin. ¿Por qué es esto? Porque uno, digamos, tiene su modelo, ¿no? Su modelo de base. El enunciado nos brinda explícitamente algunas restricciones, ¿sí?, de nuestro sistema que se tienen que verificar, pero uno también podría pensar en restricciones, ¿sí?, adicionales que tengan sentido. Pero ¿qué pasa con esto? Uno puede definir restricciones que tengan sentido y que realmente sea correcto modelarlas, pero también podría pensar en algunas restricciones que tienen sentido, pero que en caso de modelarlas, lo que pueda pasar es que nos bloqueen de alguna manera la posibilidad de modelar dinámica sobre nuestro sistema. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que vamos a adoptar la aproximación para el modelado de dinámica, como vimos en el video anterior, que involucra la consideración de un nuevo átomo, por así decir, que representa la evolución de ese átomo original sobre el cual se estaba modelando dinámica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, no puede existir dos bicicletas distintas, ¿sí?, que posean el mismo conjunto de cambios, por ejemplo, no podría pasar lo que nos pide el primer predicado, ¿sí?, que vamos a tener que definir para modelar la dinámica de añadir un módulo de cambios a una bicicleta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Además de las condiciones que nos dice bajo las cuales se va a poder verificar esa operación de añadir un módulo de cambios, cuando uno piensa en los efectos de añadir el módulo de cambios a una bicicleta, ¿cuál sería? Decir, bueno, esa bicicleta va a pasar a tener los módulos de cambios que tenía antes, más el módulo de cambios nuevo que le estoy agregando. Pero si yo definí una restricción en mi modelo que me decía que dos bicicletas distintas no podían tener el mismo átomo módulo de cambios vinculado a ellas, entonces ahí no va a ser posible nunca hacer la operación de añadir un módulo de cambios a una bicicleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese átomo nuevo que representa la bicicleta nueva luego de añadirle el módulo de cambios va a tener que estar asociado al mismo conjunto de módulos de cambios que tenía antes, más ese átomo nuevo, ¿sí? Por eso es importantísimo que uno, al definir el modelo y sus restricciones, tenga en cuenta el diagrama, la descripción del modelo que se les da en el enunciado, esas restricciones adicionales, pero también al momento de pensar en restricciones que no estén indicadas explícitamente en el enunciado y que puedan tener sentido, hay que tener cuidado que esas restricciones no nos bloqueen la posibilidad de modelar dinámica, ¿sí? Por lo cual es recomendable que miren por completo el enunciado antes de empezar a añadir esas restricciones adicionales, ¿sí? Y por último, lo que les quería mencionar es que justamente en términos de lo que son los predicados para modelar dinámica, ¿sí?, que se van a dar cuenta porque en este caso, por ejemplo, como hablamos recién, les habla de modelar el comportamiento de añadir un módulo de cambios a una bicicleta, ¿sí? Es decir, es una operación que se está realizando sobre una bicicleta que la cambia de alguna manera y entonces se tiene lo que sería la bicicleta nueva después del añadido de módulo de cambios. Por otra parte, el segundo ítem les habla de cambiar la cadena de una bicicleta por la de otra, ¿sí? Fíjense que se involucran dos bicicletas ahí. Y habla de la cadena, pero la cadena no está representada en nuestro modelo, ¿sí? Es algo anecdótico de alguna manera. Lo que nos habla es que esta operación va a ser posible, esta acción va a ser posible si se cumplen ciertas condiciones, como que el rodado de la bicicleta que va a recibir la cadena no supere el rodado de la bicicleta que la proporcionó, ¿sí? Con lo cual tenemos entonces las dos bicicletas que dijimos antes, que es la que la proporciona, la que la recibe,
Y vamos a tener que tener también ese nuevo átomo, ¿sí? Que representa la bicicleta que la recibió luego de haberla recibido, ¿sí? Es decir, esa evolución de la bicicleta que recibía la cadena, ¿sí? Después habla de algunas condiciones, donde que la cantidad total de cambios tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? Y demás. Y después también habla de otro ítem, ¿sí? Que lo que nos dice es que tenemos que definir algún predicado o función para obtener el conjunto de bicicletas de rodeado mediano que posean hasta 6 cambios en total, ¿sí? Dado que nos está diciendo que tenemos que obtener el conjunto de bicicletas que verifiquen tal condición, de alguna manera nos está dando la pauta de que lo que tenemos que definir es una función. Que cuál sea el resultado, justamente el conjunto de bicicletas que verifiquen esas condiciones que nos está indicando el enunciado, ¿sí? Y el último ítem, ¿sí? El último inciso del ejercicio, justamente lo que nos pedía era que especifiquemos comandos para verificar justamente ese correcto funcionamiento, ¿sí? Para validar nuestro modelo usando esos predicados para modelar dinámica que hayamos definido y la función que nos pide en el último ítem, así como también cualquier otra función adicional que ustedes hayan necesitado definir o hayan querido definir, ¿sí? Para esto lo que es aconsejable es justamente acudir a esa generación de instancias con restricciones adicionales para justamente intentar buscar instancias con características específicas, donde se verifiquen los predicados, ¿sí? Donde el resultado de la función sea vacío, sea no vacío, tenga ciertas características. Y obviamente siempre también lo pueden complementar con el uso del analizador, nuevamente como vimos en el video anterior, ¿sí? La idea de este video simplemente era esa, agrando un poco más el enunciado para que lo vean el modelo al lado del diagrama, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a ver es que tenemos la definición de nuestro modelo que en general captura todas las restricciones de base dadas por el diagrama y por la descripción del modelo dada al principio del enunciado, con la salvedad de que todavía no se está capturando el hecho de que la bicicleta posee necesariamente un tipo que es playera, BMX o mountain bike, ¿sí? Es decir, como no pudimos hacer a bicicleta abstracta, necesitamos añadir esa restricción que nos dice que toda bicicleta es playera o es BMX o es mountain bike, ¿sí? Entonces vamos a añadir ese hecho para modelar esa restricción, ¿sí? Que lo que nos dice es que toda bicicleta es BMX, playera o mountain bike. ¿Y cómo lo podemos definir? Básicamente lo que podemos decir es que si nosotros al conjunto de bicicletas le sacamos la unión de BMX, playera y mountain bike, ¿qué es lo que nos queda? Básicamente nos debería quedar el conjunto vacío, o lo que es equivalente decir que en ese conjunto, si en la diferencia de bicicleta y la unión de los 3 tipos de bicicleta, no hay nada, ¿sí? Entonces, de esta manera, ahora sí, si volvemos a mirar el diagrama y la descripción del modelo brindada, ahora sí estamos cumpliendo con una definición que captura todos los aspectos mencionados en el enunciado. Lo único que nos va a quedar, obviamente, es definir todas aquellas restricciones adicionales indicadas en el enunciado, más aquellas que se les puedan ocurrir que tenga sentido modelar, ¿sí? Y que no, de alguna manera, bloqueen la posibilidad de modelar dinámica, ¿sí? Para lo que les pedimos en el enunciado también. Y luego sí, entonces, continuar con esa definición de procedimientos y funciones que les pide el enunciado, así también como las adicionales que ustedes crean necesitar o que consideren necesarias. Y después, finalmente, entonces sí, validar justamente su modelo para verificar el correcto funcionamiento de esos predicados y funciones que definieron, ¿sí? Esto es todo, no quería que sea muy largo, pero bueno, cualquier cosa nos consultan.